Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos felices y contentos de traer a ustedes una vez más la palabra de Dios. Nos tenemos que identificar todo el tiempo como mano amiga en Reno, Nevada, porque posiblemente haya otras instituciones con el mismo nombre y no queremos ser confundidos ni tampoco tomar ningún crédito ni bueno ni malo de nadie más. Y pues le damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias les damos a cada una de las personas que nos han seguido a través de las redes sociales de Instagram, YouTube, Facebook y en cualquier otra red social, sea la de en cualquiera que podamos llegar, pues es una bendición de parte de Dios porque lo que no podía hacerse por muchos siglos, ahora lo podemos hacer a través de estas redes sociales, porque esto viene de Dios. Cómo use cada quien las cosas que Dios nos da, pues es otra cosa, pero Dios ha permitido esto porque a Él le urge que los seres humanos oigan su palabra y darles una oportunidad para que tengan salvación, ya que su venida está a la puerta y tenemos que estar conscientes de eso. Cuando el Señor decida venir, listos o no, Él va a venir. Por eso nos está dando tiempo y nos ha dado bastante tiempo, así que tenemos que aprovechar la oportunidad. Como dice su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a seguir hablando de acerca del arrebatamiento porque pues tenemos que avanzar. Ya llegamos al río Jordán y ahí estamos estacionados porque allí el Señor se manifestó toda su plenitud en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elías es levantado después de que cruza el río Jordán y es la señal o la similaridad más clara que existe en el Antiguo Testamento comparado a lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en cuanto al rapto. Dice que en el libro de los Corintios capítulo 15, en el primero y segundo libro de los Tesalonicenses, que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de trompeta, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, de los que hayamos quedado seremos transformados. Esta doctrina no todo el mundo la acepta. Hay unos que la niegan rotundamente y hay otros que la creían pero la están negando, porque así es. Conforme vamos avanzando en tiempo, no es ninguna sorpresa porque la palabra de Dios nos advierte también de eso, que en los últimos días muchos apostatarán, muchos se alejarían de la fe y empezarían a escuchar espíritus de demonios, de doctrinas de mentira, de falsedad, en la misma iglesia cristiana. Así que porque solamente la gente se llame cristiana no significa que está viviendo como Cristo, porque ser cristiano significa seguidor de Cristo. Todo esto no es ninguna sorpresa, porque la misma palabra nos advierte, pero nosotros los que querramos escapar, querramos llegar a ese momento, a participar de ese evento si Dios nos lo permite, ya que estamos como seres humanos expuestos a partir en cualquier momento. Por eso, ya sea que el Señor viniera en nuestro tiempo o no, nosotros tenemos que estar siempre listos, porque no somos eternos aquí, no estamos hechos para que vivamos para siempre en este mundo. Afortunadamente o desafortunadamente cualquiera puede partir de este mundo, así que tenemos que estar siempre listos. Hay que agarrarnos de la palabra de Dios, nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, hay que nacer, como le dijo el Señor a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para que veas el reino de Dios, y tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu. De agua y de espíritu, le dijo el Señor a Nicodemo, para que puedas entrar. Ya no solo te conformes con ver el reino de Dios, sino que también puedas entrar y participar, conocer a Dios mejor. Así como en el principio el diablo le dijo a Adán y Eva cuando los engañó: no es que ustedes vayan a morir, sino que Dios sabe bien que el día que ustedes coman de ese fruto, se les van a abrir los ojos y van a ser como Dios y van a conocer el bien y el mal. Y la verdad es que en ese asunto el diablo no les mintió. Se les abrieron los ojos porque ya conocían el bien, solo conocían el bien. Cuando desobedecieron, pues los ojos se les abrieron para conocer el mal también, para conocer el mundo de las tinieblas. Bueno, pues ahora también es lo mismo. Ahora el Señor por eso le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Como a todos nosotros, dice, tienen que nacer de nuevo para que puedan abrírsele los ojos y puedan regresar a ver el reino de Dios. Porque sin Cristo el ser humano lo único que conoce es el reino de las tinieblas. Todo.
y en el reino de las tinieblas está compuesto de ideas de hombres que a veces no parecen malas, pero que mientras Dios no reine allí, pues es el reino de las tinieblas. Por eso ahora tenemos que aceptar a Cristo, nacer de nuevo, para que nuestros ojos sean abiertos de regreso, pero para ver el reino de Dios. Y ya no solamente verlo, sino entrar y participar de él, de los beneficios que Dios ofrece, y también, claro, de las responsabilidades, porque en todas partes hay responsabilidades, pero hay mucha bendición, claro, y sobre todo la vida eterna, que es lo único que nadie nos puede ofrecer aparte del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que poner todo el empeño en estos últimos días. Hemos hablado acerca de lo que dice el apóstol San Juan, dice que tenemos que vencer. La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, el Señor le dice a todas las iglesias en el libro de Revelación: al que venciere recibirá la vida eterna y aparte otros beneficios. A la iglesia de la Odisea, por ejemplo, le dice el Señor: el que venciere, voy a dejar que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hemos explicado todo lo que eso significa. Y entonces, aunque el Señor Jesucristo ya venció por nosotros por la fe tenemos entonces que esforzarnos y a través del poder del Espíritu Santo de Dios vencer todo lo que se nos, obstáculos, todo tropiezo que se nos ponga en el camino, hasta que lleguemos al río Jordán, porque salimos desde Gilgal, dejando el mundo de las tinieblas, el control de la carne, el control de los malos hábitos, ir rompiendo cadenas, ligaduras en nuestra vida con el poder de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, ir avanzando hasta Betel, casa de Dios y puerta del cielo, salir de allí, porque muchos tienden a quedarse allí, a conformarse ahí, porque Betel se convierte en Betabén, casa de maldición, porque se llena de idolatría y de maldad. Avanzar hacia Jericó, pasar por Jerusalén, así como el buen samaritano, que tuvo que ir a rescatar a aquel hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue agredido gravemente por ladrones, salteadores, que es lo que hace este mundo controlado por el diablo. Todo aquel que quiera llegar a Jericó por la fe, porque para allá es donde está la presencia de Dios, y de allí, de Jericó al Jordán. Entonces tenemos que ponerle mucho empeño, porque la única forma de vencer es a través de la palabra de Dios, de nacer de nuevo, como dice el apóstol San Juan en su epístola. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en la palabra de Dios. No solamente como mucha gente dice, bueno, pues yo tengo fe en Dios. No se trata necesariamente de tener fe en Dios solamente, sino en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Y dice también que la única forma de vencer este espíritu de error, de anticristo, que está aquí desde su tiempo, desde que el apóstol San Juan escribió esto, ya en su tiempo pues decía, muchos anticristos han salido de entre nosotros, pero no todos, porque hemos estudiado la tercera epístola de este apóstol San Juan, donde hay un hombre en esa iglesia donde dirige esa carta, que se llama Diotrefes. Este Diotrefes significa alimentado por Zeus. Zeus significa caído del cielo. Y pues está bien claro de que este muchacho, quien quiera que haya sido Diotrefes, se apoderó de la iglesia. Incluso dice que no respetaba ni a los mismos apóstoles y negaba y rechazaba las enseñanzas de ellos. Claramente un espíritu de anticristo, como muchas religiones hoy en día, que hoy para este siglo pues ya están muy formadas, muy fuertes, pero desafortunadamente niegan las enseñanzas de los apóstoles, de los mismos apóstoles que anduvieron con el mismo Señor Jesucristo. Y ahí está el espíritu de anticristo. Debido a que niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es imposible sacarlos de allí a menos que se arrepientan y que Dios les dé una oportunidad. Entonces tenemos que vencer. Una de las cosas que hemos hablado que tenemos que vencer es el espíritu de miedo. Conforme vamos avanzando en este mundo, y todos lo sabemos a través de los medios de comunicación, que el miedo, el terror, el pánico se va apoderando de la gente. En el libro de Lucas capítulo 21 y verso 25 el Señor dice que en los últimos días, a causa de la expectación de todos los males que vendrán, los hombres van a desfallecer, llenos de angustia, de temor, de miedo. Porque incluso dice que hasta las potencias de los cielos van a ser conmovidas.
Las potencias de los cielos, el Señor quiso decir ahí cuando, como sabemos, la Biblia pues nos la han traducido en todos los idiomas. El idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento sabemos que fue en griego. Y cuando el Señor dijo ahí las potencias de los cielos, según la traducción original, usó la palabra uranios. Uranios es un elemento que hay en varias partes del mundo y que muchos países, muchos gobiernos la usan para hacer bombas atómicas. Así que el Señor, eso fue lo que quiso decir, bueno, va a llegar el momento de tal angustia y tanto temor de las personas y tanta maldad que pues van a... hace 2000 años ni idea tenían de esto los hombres, pero como Dios sabe todas las cosas, dijo, va a llegar el momento en que van a tener armas de uranio y van a conmover hasta los cielos. Y no es ningún secreto, hoy en día hay varios países, gobiernos que tienen estas armas y siguen trabajando en ellas, y desafortunadamente tarde o temprano las van a usar. Y el mundo sabe, aunque no estemos muy enterados, ni sepamos, ni estemos en mucha política, sabemos bien por la conducta de los seres humanos que ese momento desafortunadamente va a llegar. No es si va a llegar, sino cuándo. Y por eso tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y confiar en lo que la palabra de Dios dice, porque el miedo, el terror va creciendo. Hemos hablado también acerca de la situación, porque queremos ver esto bien claro, cómo vencer este espíritu de miedo. El Señor Jesucristo también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, les empieza diciendo en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, crean también en mí, les dice el Señor Jesucristo. Pero luego en el mismo capítulo, unos versos más adelante, les vuelve a repetir lo mismo, pero ahora les dice otra frase, la completa con otra frase, y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fue cuando también les mencionó, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos lugares, dice, voy a ir a preparar lugar para ustedes. Entonces, si voy a preparar lugar para ustedes, voy a regresar por ustedes, le dijo a los apóstoles. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque yo voy a regresar por ustedes. Dice también, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Esa paz no sirve, es muy ficticia, se desvanece muy fácilmente. No tiene fundamentos firmes la paz que este mundo puede dar. Dice, pero la mía, dice, sobrepasa todo entendimiento o todo conocimiento. La paz de Dios a través del Espíritu Santo de Dios es que nos da esa paz. En el libro de Filipenses hemos hablado, el Señor le dice a los filipenses, por nada estén afanados, preocupados, temerosos, con miedo, dice, sino que sean traídas sus peticiones, sus ruegos, sus necesidades, sus ansiedades, sus miedos, sus temores delante de Dios. Pónganlos delante de Dios, dice, déjenlos allí, no anden cargando con ellos, no hay necesidad. Dice, y la paz de Dios impartida por el Espíritu de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, va a guardar sus corazones, su mente en Cristo Jesús, para que ese espíritu de miedo no los ataque, no los saque de su lugar. Entonces ahí está, el Señor sabe que nosotros como seres humanos podemos experimentar miedos de muchas cosas, especialmente de estos últimos días, así como se está poniendo la situación. Y entonces mencionamos el caso del rey David, cuando se enfrentó a Goliat. Entonces, muy importantísimo que lo entendamos, porque este Goliat, un gigante de 3-4 metros de estatura, retó al ejército de Israel. Con el rey Saúl, toda esta gente de Israel era gente de guerra, tenían conocimiento de guerra, de estrategias, conocían el terreno, todo lo que tuviera que ver con guerra lo conocían ellos, porque esa era su vida de ellos, soldados de guerra. Ahí andaban unos hermanos del rey David también. Él los fue a ver, les llevó comida y anduvo averiguando ahí qué estaba pasando. Le dijeron, ese gigante nos ha estado retando por 40 días. 40 días, se dice que en 40 días se puede convertir un hábito, una atadura en las personas si uno no hace nada al respecto, o en 40 días si uno lo resiste también puede ser rota esa atadura. De cualquier forma, por 40 días ya era demasiado tiempo, y él les dijo, el gigante le decía al pueblo de Israel,
échenme a un hombre para que pelee contra mí, para que nos envolvemos todos y perdemos el tiempo y vidas en balde. Si él me vence, nosotros nos vamos a convertir en esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo a él, a cualquier hombre que ustedes me echen para pelear, ustedes van a ser nuestros esclavos. Pero aquí el asunto está de que si ya por 40 días los estaba retando y nadie le dice la palabra de Dios que este rey Saúl, junto con todos los soldados de Israel, cuando veían al gigante que salía a retarlos, dice que estaban aterrorizados y temblando, llenos de miedo. La razón es que no conocían a Dios, aunque sabían de Dios y habían oído de Dios porque eran pueblo de Israel, conocían a los profetas, conocían algo de la palabra de Dios, pero no tenían absolutamente ninguna relación con Dios. Ellos se conformaban a ser hombres de guerra que se defendían con una espada y como pudieran, menos depender, y ese es el problema, que uno se acostumbre a pelear las batallas dependiendo de lo que uno puede hacer, de lo que uno sabe solamente como ser humano y no depender de Dios. Ese es el error más grave que podemos cometer como seres humanos, aunque seamos la gente más religiosa. Mientras no dependamos de Dios, ¿de qué nos sirve tanta religión? Entonces esto es lo que le pasaba a estos hombres y por eso cuando los retaba este gigante, lo único que pasaba es que se llenaban de terror y de miedo, así como hoy en día. Pero aparece el rey David, un hombre muchacho de unos 15, 17 años, como ya había sido ungido por el profeta Samuel para que fuera un día rey de Israel, ya el Espíritu de Dios, Dios mismo venía sobre el rey David y era capaz de hacer cualquier cosa, así como Sansón, cuando Dios lo llamó para que fuera juez de Israel, cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, se convertía en un ser sobrenatural, porque podía matar a un león, podía arrancar unas puertas de toneladas de peso, podía matar a 1000 filisteos con una quijada de un asno, porque era el poder de Dios que estaba sobre él. Así lo mismo el rey David. Y una de las cosas principales, teniendo el Espíritu de Dios, porque para vencer este espíritu de miedo que está atrapando al mundo, de ansiedad, así como ese espíritu de miedo que cargaba este gigante Goliat, y se manifestaba en la gente de Israel, así también para vencerlo se necesita un espíritu más fuerte, más poderoso, más grande que el que este hombre traía, y el único que lo tenía era el rey David, porque había sido ungido por el Espíritu de Dios. Y por eso cuando se presenta la batalla, David no presenta absolutamente el menor indicio de miedo ni de temor, todo lo contrario. Dice, pues ¿quién es este incircunciso? Él no anda viendo el tamaño de Goliat. Él no anda viendo con los ojos físicos, porque tenemos que caminar por fe y no por vista. Una fe impartida por la palabra de Dios y por el Espíritu del Dios vivo. Por eso Él es el único que lo puede enfrentar, porque David, teniendo esa unción, es el único que puede vencer no tanto a Goliat, sino al espíritu de miedo y de temor que causaba Goliat sobre la gente que no conocía a Dios. Eran hombres de guerra, tenían mucho conocimiento de todo, pero cuando se presenta un espíritu de miedo y de temor, quiero que sepa que el conocimiento aún bíblico que podamos tener, se nos puede ir de la memoria, de la mente, desaparecer, si no tenemos Espíritu de Dios en nosotros, y que tengamos suficiente Espíritu de Dios, que nos preocupemos por tener una relación fuerte, íntima con Dios a diario, de orar, de conocer su palabra, de vivir la vida, el estilo de vida que Dios demanda, para que cuando nos enfrentemos a los Goliaths del día, de todos los días, cualquiera que sea el problema, vea que muchas veces enfrentamos problemas que no son ni graves ni grandes, pero debido a nuestra poca fuerza que tenemos espiritual o no tenemos ninguna, pues se nos hacen problemas pesadísimos y graves. Entonces por eso necesitamos esa unción de parte del rey David, que tenía el rey David, y solamente aceptando a Cristo, naciendo de nuevo, como le dijo a Nicodemo. El Señor le dijo a los apóstoles en Juan 14:26, mi paz les dejo y mi paz les doy, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Mientras yo voy a dejar uno que es como yo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda verdad, que les va a quitar cualquier miedo, cualquier temor, entre más obedientes, entre más cercanos a Dios ustedes estén.
para que puedan enfrentar las situaciones de la vida. Entonces ahí está. No hay otra forma de vencer este espíritu de miedo. Ahora, lo importante de esto también no es solo eso, sino, vea, esto está muy bueno y muy interesante y muy importante que lo aprendamos. El rey David, como venció, vea, pues estoy diciendo, él no solamente venció a Goliat, eso era lo de menos, porque cuando agarró las 5 piedras David, todo tenía su propósito. Lo más seguro es que David no sabía que había más gigantes ahí en la región de Filistea. Porque aparte de este Goliat, había otros 4 gigantes más. Hay gente que dice que eran hermanos de Goliat. No estoy muy seguro si eran hermanos de Goliat, o por lo menos sí dice la escritura de que también eran de la raza de los filisteos y que también eran descendientes de los gigantes. Entonces, vea lo que pasa. Y esto sí lo voy a leer. Entonces, como venía diciendo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21 voy a leer, porque esto es muy importantísimo para que veamos de que Dios no solo quería que David derrotara a Goliat, sino hay otra cosa todavía más importante. Entonces voy a leer aquí la escritura. En el capítulo 21 del primer libro de Samuel, en el verso 15, dice la palabra de Dios: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Is-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, para que no se apague la lámpara de Israel. Sigue diciendo: otra segunda guerra hubo después con Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra con Gob, en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared Origín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como de rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos en total, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simeí, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces aquí está algo muy importantísimo. Dice que hubo otras guerras contra los filisteos, y 4 de los hombres que eran de los guerreros o de los soldados del rey David, incluso algunos de ellos eran sus parientes. Dice que el rey David no mató a estos gigantes, sino que los guerreros de él. Pero el que tenía la unción aquí, el Espíritu de Dios, era el rey David, porque él fue el que mató a Goliat, él fue el que pudo enfrentarse a Goliat. Vea que aquí lo importante de esto es que Dios tiene que levantar todo el tiempo a alguien, un hombre, tiene que levantar un líder para que se pueda vencer ese espíritu que se opone a la obra de Dios, que se opone al conocimiento de Dios, que se opone a que el evangelio, que la gente llegue a conocer a Dios. Siempre hay un espíritu que se opone, sea de pecado, de algún tipo de pecado, sea de lo que sea, siempre, y Dios tiene que levantar un hombre con la unción, con la capacidad, para que pueda vencerlo, y ya de allí entonces otros puedan hacerlo también. Eso es lo que es un verdadero líder, uno que abre camino, que quita los obstáculos que el enemigo pone, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, dice la palabra, contra potestades, contra gobernantes, contra huestes espirituales de maldad, dice el apóstol San Pablo a los Efesios. Y la única forma de vencer estos espíritus, todo lo que se opone, pues es a través solamente con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol San Pablo también pudo levantar iglesias en lugares como Éfeso, donde estaba atascado de satanismo hace 2000 años. Y así todos los demás hombres pudieron vencer, porque el Espíritu de Dios y ellos se prestaban, eran obedientes a lo que Dios mandara. Este rey David viene y vence a Goliat, ese espíritu de miedo y de temor
que tenía aterrorizado a Israel y no los dejaba vencer. Ya los tenía vencidos allí. Lo de ir a pelear era lo de menos. Con el puro miedo los estaba venciendo allí. Pero viene David y lo vence y abre camino. Y por eso es que ahora sus guerreros, que no tenían necesariamente el Espíritu de Dios, pero que aprendieron de David, y el andar de compañeros con David, el tener a David como líder delante de ellos y arriba de ellos, eso les dio la capacidad para que ellos también fueran y hicieran lo mismo. Porque aquí dice que hubo otras 4 guerras con estos filisteos, y que estos 4 hombres que andaban con David mataron a estos 4 gigantes. Y yo creo que esa fue la razón por la cual David, cuando enfrentó a Goliat, tomó 5 piedras, dice la palabra, 5 piedras lisas, no cualquier piedra, sino una piedra lisa, y las tomó no de cualquier lugar, sino de un arroyo, dando a entender de que pues un arroyo es un lugar donde hay agua, y el agua tiende con el tiempo a hacer lisas las piedras, a moldarlas, para que puedan servir para algo específico. Eso es lo que hizo David, agarró 5 piedras porque el Espíritu de Dios, por alguna razón le puso en la mente, tómate 5 piedras. Lo más seguro es que David no sabía que había más gigantes, porque no los enfrentó en esta guerra, no fue luego después de que mató a Goliat, fue tiempo después, tal vez años después. Pero estos hombres, dando a entender Dios de que dijo, hay 5 gigantes que ustedes van a tener que vencer, pero tienes que empezar tú, David, con el primero, venciendo ese espíritu de miedo y de temor, para que después haya otros hombres con la misma capacidad, no necesariamente con el mismo liderazgo, pero bajo el mismo liderazgo y puedan vencer también. Por eso es lo importantísimo entonces cuando Dios tiene que levantar a un hombre para romper alguna cadena, alguna atadura, alguna mala tendencia, alguna mala costumbre que el diablo ha impuesto sobre la gente. Y vea que el miedo es una de las cosas que se usan para controlar a la gente, al mundo, para manipularlo en cualquier cosa que sea. Y lo primero que tiene que hacer eso no es vencer. Entonces, por eso entonces el apóstol a San Pablo le escribe a los Efesios, en el libro de Efesios, y así es como les dice, porque para hacer la obra de Dios, no necesariamente, porque como seres humanos estamos acostumbrados a decir que el miedo se combate con la valentía, pero no necesariamente es así. Toma a veces mucho más que eso, porque en ser valiente todavía puede haber arrogancia, puede haber vanagloria, cosas que Dios desaprueba. Por eso hemos dicho que la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios es el que echa fuera el miedo, el temor. No la valentía es la que echa fuera el miedo, sino el perfecto amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, acuérdese de que el rey David cuando venció a Goliat, ¿verdad? Todo iba bien. Pero al final de cuentas su verdadero y más grande enemigo ni siquiera fue ninguno de los filisteos, sino que fue el mismo rey Saúl, porque lo hizo ver mal como rey. Y cuando regresaron a Israel después de esa batalla que ganaron, la gente de Israel alabó, admiró y reconoció lo que había hecho el rey David. Y este rey Saúl, en vez de ser agradecido, se llenó de odio, de rencor, de resentimiento, de celos, de envidia contra el rey David. En vez de que le diera las gracias, ni siquiera le dio la hija que le había prometido. Se llenó de todas estas cosas negativas contra el rey David y se convirtió en su peor enemigo. Trató varias veces de matar al rey David. Pero el rey David, como era un hombre que de verdad era temeroso y respetuoso de Dios, como pocos, no quiso vengarse. Tuvo varias oportunidades de matar al rey Saúl, pero no se atrevió a hacerlo porque era un hombre que de verdad tenía temor y amor de Dios. Si hubiera sido solamente la valentía lo que hubiera tenido David, mata a este rey, al rey Saúl cuando tuvo la oportunidad. Pero no, porque sabía bien que el odio, la venganza y todo eso no viene de Dios. Por eso tiene que tomar más que ser solamente valiente. Y la palabra de Dios es clara cuando dice, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Muchas veces a los que vamos a tener, en vez de matarlos y desearles mal de nuestros enemigos, en vez de eso Dios quiere que los amemos. El Señor en una ocasión dijo,
oyeron que a los antiguos se les dijo, ojo por ojo y diente por diente, y te vengarás de tus enemigos. Dice, mas yo les digo de que ustedes amen a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos, no les deseen mal. Solamente cuando uno tiene amor de Dios. Por eso el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Vea lo que le dice el apóstol San Pablo a los de Éfeso. En el 3:14, capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de esta gracia, y de conocer el amor de Cristo, que excede, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está bien claro, el apóstol le dice a los efesios, doblo mis rodillas para que ustedes sean capaces de conocer esta gracia, la altura, la anchura, la profundidad, y del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vea lo que está diciendo el apóstol ahí, que sobrepasa todo entendimiento, porque llega un momento o el conocimiento, porque así como aquellos hombres, aquellos soldados, todo lo que sabían de guerra se les olvidó porque no tenían espíritu de Dios. Es mucho mejor estar lleno del espíritu de Dios y no de conocimiento, que solamente cuando viene la tentación no vamos a echar mano de él porque no tenemos poder. Así que vamos a seguir estudiando de esto. Si usted quiere aceptar a Cristo, si nunca lo ha hecho, para que pueda vencer este espíritu de miedo y de temor, acéptelo, nazca de nuevo para que el Espíritu Santo de Dios lo llene y sea lleno de este perfecto amor que echa fuera el temor. Así de que lo dejamos con esta enseñanza, esperamos de que les sea de bendición y de ayuda. Empecemos a construir y no dejemos de ser fieles en Cristo, porque su venida está cerca y tenemos que estar listos. Acepte a Cristo, ahí está la oración después de que terminemos, y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.